Buenos días, amadas y amados del Señor. Que la paz, el amor, el gozo del Señor permanezca en sus corazones. Recuerden, este es el día que hizo el Señor. Hoy nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Recordando que cada mañana son nuevas sus misericordias. Y por eso Él nos tiene aquí, porque hasta aquí Él nos ha traído, te ha traído a ti, me ha traído a mí, y ha traído todo esto lo que hacemos hasta aquí. Es por su mano, por su gracia, por su amor, que estamos aquí ministrando su palabra. Y como siempre, la idea es que prepares tu corazón. Mira tu corazón como esa tierra, una tierra fértil. Cuando tú preparas el corazón, un corazón dispuesto es tierra fértil. Hay corazones endurecidos. ¿Cierto? Que cuando la tierra está dura hay que echarle un poquito de agua. Y la palabra es el agua de la palabra que ablanda nuestro corazón. Y por eso antes de cualquier ministración, papá quiere que tú prepares tu corazón. Prepares esa tierra hermosa que hay en ti, ese corazón, para que Él pueda poner la semilla de su palabra y pueda abrir los ojos del entendimiento a muchas cosas que no conocemos o no podemos ver. Su palabra dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le amamos. Si tú le amas, si yo le amamos y si amamos a nuestro Padre, podemos preparar nuestro corazón a esta enseñanza en esta mañana. Así que quiero invitarte también que te pongas en paz con las personas que te rodean, ¿cierto? Dice que antes de preparar ofrenda al Señor, ofrenda es oración, alabanza. Pongámonos en paz unos con otros. Si hay rivalidades dentro de la familia, dentro de amistades o no sé, haya tenido una dificultad, es un buen tiempo para preparar nuestro corazón, pedir perdón, estrechar lazos de amistad, de amor, de fraternidad, de familia, porque es así como preparamos nuestras vidas y nuestros corazones a la enseñanza de la palabra de Dios. Así que tómate tu tiempo también, dile a tu hermano, a tu hermana, a tu papá, a tus hijos, te amamos, te amo hijo, te amo esposa, te amo esposo, te amo padre, hijos, díganle a papá, papá, te amamos, gracias porque hasta aquí nos ha traído Dios. Y vamos a iniciar con oración. Así que, como les enseñé, prepara tu corazón. Ese corazón tuyo es tierra fértil para la palabra que hoy Dios va a impartir a nuestros corazones. Cierra tus ojos y oremos al Padre. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, te glorificamos. Toda la gloria, Padre, es para ti. Toda la alabanza, Señor, es para ti. Tú que vives y reinas para siempre. Hoy queremos poner nuestro corazón delante de ti. Prepara nuestro corazón. Quita toda dureza, toda amargura, Señor, o toda falta de entendimiento, Señor, para recibir esa semilla de tu palabra que nos ministre, nos hablas y nos ministra y nos abras los ojos del entendimiento, papá, para que sepamos cada esperanza a la cual nos has llamado. Tiempo de palabra, tiempo para recibirte. Tú eres nuestro principal y único invitado a través de estas enseñanzas, mi amado Cristo. Gracias por cada persona, por la supremacía de Cristo, por cada familia, por cada persona que también nos ve por primera vez, por aquellos que nos están siguiendo. Padre, ministra sus vidas, sus familias, sus corazones, y creemos que tu palabra no volverá a ti vacía, se hará conforme al cual la envías vez tras vez a nuestros corazones. Te alabamos y te glorificamos en el poderoso nombre de Cristo. Amén. Qué bueno es preparar, ya preparaste tu corazón. Ahora preparemos para alabar al Señor, glorificar su santo nombre a través de esta alabanza. Yo vine a adorar a Dios. ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios? Y esta es una manera también de adorarle y preparar nuestros corazones. Vamos a cantarle y decirle, yo vengo a adorarte. Amén. Gloria a tu nombre. Gracias, Padre. Te glorificamos. Gracias, Señor. Te adoramos, Rey. A ti, mi Rey, Jesús.
esperanza que causa que mi ser te adore, esperanza de vida en ti. Vamos, iglesia, dile: vengo a adorarte, vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Solo tú eres bello, solo tú eres digno, tan maravilloso para mí. Oh Rey eterno, oh Rey eterno, tan alto y exaltado, glorioso en el cielo eres tú. Al mundo que hiciste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Una vez más vengo a adorarte, vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Díselo. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca
Bueno, amada iglesia, después de haber tenido ese tiempo de adoración, lo importante es cuando levantamos voces y hacemos todo esto para que nuestro Padre sea glorificado. Amén. Ese es el propósito de la alabanza, para que Él descienda y nos reciba de todo corazón. Y sabemos que Él abre sus oídos y sus ojos están puestos cuando adoramos en espíritu y en verdad. Bien, así que la enseñanza de hoy se titula La supremacía de Cristo. Un nombre que conlleva el todo de este mundo, el todo del existir, el todo de todo. Dice que no hay nombre sobre todo nombre que el nombre de ¿qué? De Jesucristo. Amén. Pero quiero iniciar con un texto que Salomón escribió en Eclesiastés. Así en el verso capítulo 12, los últimos versos, quiero leérselos porque Salomón él experimentó, yo creo que él experimentó todo a los extremos y excesos. Creo que él puede hablar con mucha sabiduría, todo lo que él experimentó. Él dice tiempo de abrazar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de no abrazar. Bueno, él dice que todo tiene su tiempo, pero ¿sabe por qué? Porque él ya estaba saciado de muchas cosas que seguramente él vio que no tenía mucha significancia. Hay cosas importantes, sí, considerarlo, pero me gustan mucho las palabras con que él termina Eclesiastés. Y el Eclesiastés capítulo 12, verso 13 y 14 dice aquí: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios trae toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea que mala. Wow, este texto me dice mucho, y por eso quería enseñar. Pues hoy va a ser muy corta la reflexión y la enseñanza, pero es acerca de la supremacía de Cristo. Cuando a mi esposa y a mí el Señor nos da ese nombre, me acuerdo que le dijimos a nuestro pastor, porque él nos preguntó, bueno, ¿y cómo es el nombre de la iglesia? Estamos hablando de bastante años, y le dijimos la supremacía de Cristo. Él dice, oh, wow, qué nombre bastante poderoso, ¿no? Pero también de bastante responsabilidad, porque Cristo es el todo, amados. Todo lo que hacemos, todo lo que hace una iglesia o todo lo que desarrolla una iglesia es simplemente llana. Digo simplemente llana, que Cristo sea que glorificado en toda nuestra manera de vivir. Siempre reitero esto, amados, que el fin de la iglesia es para que Cristo sea que exaltado, reconocido como nuestro sumo sacerdote, nuestra cabeza. Nosotros somos su cuerpo, para cumplir el propósito por el cual Él vino aquí a esta tierra. Todo lo que está en el universo, todo lo que está debajo de la tierra, por el universo, todo tiene que ver con la supremacía de Cristo, amados. Esto es importante que lo entendamos. Todo lo que hacemos, adoramos, alabamos, ministramos la palabra, llevamos las buenas nuevas de salvación, el evangelio, que es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Tiene que ver con ¿qué? Con Jesucristo. Ahora, las escrituras están diseñadas totalmente para que Cristo habite en ti y habite ¿qué? En mí. Ese es el todo del hombre. Cristo es soberano en autoridad, justicia, gracia, amor. Dice que Él cumplió todo, ¿bajo qué? La sombra del Todopoderoso, que es nuestro Padre, amados. O sea que si tú no tienes claro que una vida en el Señor y que el todo es Cristo, o sea, hay que mirar qué aspectos estás tomando solamente de esa deidad, que es lo supremo, que es Cristo en nosotros. Amén. Por eso también Pablo lo narraba, lo decía muchas veces, que Cristo sea que engendrado ¿en dónde? En nuestros corazones. Pablo lo decía, ya no vivo yo, mas vive que Cristo en mí. Todo debe respirar Cristo, todo debe manifestarse que Cristo, Dios construyó la tierra, y todo se rinde ¿bajo qué? Bajo ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de ¿qué? De nuestro amado Jesucristo. La supremacía de Cristo. Cristo reina, es soberano sobre todas las cosas. En el versículo, un versículo clave está en Colosenses capítulo 1, 18.
y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, cuando hablamos de que lo tenga en todo, Él es preeminente en toda nuestra manera de vivir. Preeminente en toda la tierra, el universo, preeminente en el mar, en la tierra, en los pájaros, en todos los sucesos. Él es preeminente, Él tiene la preeminencia. Cristo es el todo. Y es nuestra imagen de Dios. El que cree en el Hijo, cree en el Padre. Amén. Porque Él es 100% Dios y 100% hombre. Jesús está mostrando toda la imagen de nuestro Padre, la perfecta presentación de Dios. Eso está en Colosenses capítulo 1, del 15 al 19. O sea que en la carta a los Colosenses, Pablo describe a Jesús como la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Colosenses capítulo 1, verso 15. Tremendo. Ahora, en primer lugar, proclamamos que Jesús es la única representación de Dios y que tenemos nosotros como seres humanos. Esto es lo que quiso decir Jesús en Juan capítulo 14, 9. Ahora, en segundo lugar, Pablo proclama que Jesús es supremo, rey sobre toda la creación. Amén. Dice en Colosenses capítulo 1, 15, una vez más. Y aquí la palabra primogénito quiere decir que es el primero en todo. O sea que Él vino como preeminente en toda circunstancia, primogénito en toda circunstancia, en toda deidad, en la tierra. Wow, eso es tremendo. Él era antes de todas las cosas que fueron creadas antes. Lo que Pablo quiere decir es que Jesús es todo Dios y todo hombre. Amén. Es todo Dios y todo hombre, ¿sabe? Porque siempre se ha vendido un evangelio de la prosperidad, un evangelio, ¿sabe qué? Jesús, cuando él fue crucificado y Él cumplió su labor ahí en esa cruz, que Él dijo, consumado es. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ese momento, ya sabemos la historia en Génesis, que por causa de desobediencia de Adán, de Eva, nosotros nos separamos de la voluntad de Dios. Pero Jesús nos unió una vez a reconciliar con papá y obtuvimos una vez más la herencia, que es a través de esa sangre, de ese pacto. Jesús lo hizo posible. Así que en ese acto dice que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. O sea que sí, Dios quiere, y ese es el deseo de nuestro Padre, que seamos prosperados en todos nuestros caminos. Pero más que eso, el deseo es que reconozcamos a Jesús como la preeminencia en toda nuestra manera de vivir. Dice aquí, porque es de suma importancia que comprendamos lo que la Biblia dice acerca de Jesús. ¿Por qué será tan importante esto? Veamos esto. Porque solo alguien que fuera plenamente Dios y plenamente hombre y sin pecado podía consumar la redención en la cruz. Cualquier otro sacrificio no sería válido para nuestra salvación. Eso está en Colosenses capítulo 1, verso 19 al 20. O sea que fuimos creados, sustentados y fue la cabeza de la iglesia. O sea, Él hizo todo eso posible porque Él es nuestra cabeza y Él es el que señorea en toda nuestra manera de vivir. También lo vemos en Colosenses capítulo 1, verso 16-18. Pablo también declara que Cristo es el Hijo de Dios, creador de todo y el que sustenta todo. Una vez más lo afirmo. Colosenses capítulo 1, verso 17-18. Hay muchos pasajes, inclusive en el Nuevo Testamento, que afirman que el Hijo de Dios es el agente por medio del cual fue creado todo cuanto existía. O sea que todo dice que fue creado por Él y para Él. O sea que toda esta creación fue creada ¿para qué? Para ese primogénito, ¿cierto? El Hijo de Dios, el cual se constituyó hombre como nosotros. En Juan capítulo 1, del verso 1 al 14 nos dice, en Hebreos capítulo 1, verso 2, son textos. ¿Por qué? Porque quiero acentuar mucho esta enseñanza en esta mañana sobre algo muy particular en nuestras vidas. Entonces sigamos acá. Pablo también nos dice que Jesús es antes que todas las cosas. Colosenses capítulo 1, verso 17. Jesús es Dios eternamente.
no solo es el agente por medio del cual existen todas las cosas, sino que sustenta toda la creación con su poder. Él lo sustenta todo. Jesús es también cabeza de la iglesia, Colosenses capítulo 1, 18. En el Nuevo Testamento usa con frecuencia el símbolo del cuerpo humano, ¿cierto? Es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, para ayudarnos a comprender la relación entre Cristo y la iglesia. Amén. Ahora, es importante que en este tiempo y de aquí en adelante entendamos que todo lo hacemos ¿para qué? Para que Jesús sea glorificado. Amén. Dice que lo que nace del mundo es la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos y los deseos de la carne. Yo siempre digo que estamos a un hilo, ¿cierto? De marcar una pauta. O sigo esos anhelos y esos deseos que nacen de la tierra, o sigo los anhelos y los pensamientos de Dios. Porque dice que lo que nace de Dios vence al mundo y lo que vence ¿qué? Es nuestra fe. ¿La fe en quién? ¿En las promesas? ¿La fe en la palabra? No, la fe en Jesucristo, el Supremo, la preeminencia en todo. Ahí es donde ponemos ¿qué? Nuestra fe, y ahí es donde ponemos nuestra mirada. No podemos apartarnos de Jesús. O sea que toda nuestra manera de vivir, por decirlo así, tiene que respirar a Cristo. En toda nuestra manera, en todas nuestras acciones. Ahora, nuestra reconciliación. En Colosenses capítulo 1, 20 al 21 dice que estábamos alejados de Dios. Ahora, por medio de Jesús fuimos ¿qué? Reconciliados con Dios. En Colosenses capítulo 1, 19 al 20 lo reafirma. O sea que el medio de reconciliación fue la cruz. Allí murió Jesús, derramó su sangre por nuestros pecados y los pecados del mundo e hizo la paz por medio de ¿qué? De su perfecta voluntad. O sea que Pablo describe la situación espiritual que tenían los colosenses en ese tiempo anteriormente. Entre otras cosas, los describía como enemigos en sus pensamientos y su conducta. Estaban alejados también de la ciudadanía de Dios en Colosenses capítulo 1, verso 21. Entonces en la Biblia encontramos descripciones similares de la humanidad pecadora en Romanos capítulo 1, verso 9 al 13, al 23, Efesios capítulo 2, 1, 3. Estábamos sin Dios, lejos de ¿qué? De la ciudadanía de Dios. O sea que la Biblia insiste en que la humanidad necesita recibir a Cristo para obtener ¿qué? La salvación. Muchos se justifican diciendo, yo no soy malo, no maté a nadie, pero la Biblia dice que el que no ha recibido a Jesús, ya sea que es un pecador. Amén. A veces nosotros malinterpretamos el propósito de Jesucristo. Y quiero decirte a ti en esta mañana, si por primera vez nos estás viendo, y a los creyentes también, que el propósito de Jesús es que nos hizo que reconciliar con nuestro Padre. La pauta y la finalidad de toda iglesia debe ser reconciliar a la humanidad con Dios. Ese es el propósito. Por eso, de tal manera dice que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Esa es la supremacía de Cristo, para que todo, tú y yo, y los que están viendo, y toda la humanidad que no ha conocido al Señor, pueda a través de Jesucristo reconciliar con el Padre y obtener ¿qué? Una vida eterna. Entonces repito esto, muchos se justifican diciendo, yo no soy malo, no maté a nadie. Pero recuerden, la Biblia dice que él no habrá, ¿cierto? O no ha recibido a aquel que no haya creído y recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, en Colosenses capítulo 1, verso 22-23 dice que nos hizo que cercanos a Dios. Jesús es el puente, esas son las predicaciones anteriormente escuchadas, predicación que jamás vamos a dejar de enseñar. Pablo decía, no dejando que los fundamentos de la palabra, y sabe que los fundamentos no son tantas leyes, sino el fundamento es saber que Jesús es nuestro camino, es nuestra verdad, y es que nuestra vida, nadie llega al Padre si no es a través de Él, amados. ¿Sabe? Muchas personas no lo intentan. ¿Por qué? Porque seguramente han visto mucha religiosidad, muchos aspectos tradicionales, costumbres. Recuerde que la tradición anula el propósito de Cristo en la tierra. Pero cuando llevamos una vida plena, que sabemos que Jesús es el todo, toda mi manera de vivir va a respirar, a accionar a Cristo.
¿cierto? Voy a amar a mi hermano, a mi prójimo, no voy a desear el mal a nadie, voy a orar por los gobernantes, voy a desear el bien a aquellos que seguramente nos están haciendo daño. En toda la maldad, dice que la maldad en este tiempo se ha incrementado por todo el mundo. Tienen que ver a Jesucristo, no tienen que ver una entidad, un lugar, una iglesia, no, 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 no. Tienen que ver en toda nuestra manera de vivir, en todas las iglesias, a Jesucristo, el Rey de Gloria. Ese es el propósito, amados. Entonces, Colosenses nos habla en el Colosenses capítulo 1, verso 22-23, dice que nos hizo que cercamos a Dios. Lo más hermoso es que fuimos reconciliados con el Padre por medio de ¿qué? Del sacrificio de la cruz. Cuando recibes a Cristo, reconcilias con papá. Es a través de Él. El que no cree en el Hijo, ¿cómo va a creer a Dios que no lo ha visto? Dicen las Escrituras. Y deben ver a Cristo en nosotros para que puedan creer también en el Padre. Seguramente muchos preguntarán, ¿dónde está Dios con todo esto? Pero si no ven a Cristo en nosotros, ¿cómo van a ver a Dios a través de nuestra manera de vivir? Ese es el plan, ese es el propósito de Dios en este mundo. Ahora, en Colosenses capítulo 1, 22-23 dice, si en verdad permanecemos en Él, creemos en Él y el amor está en nosotros, también el amor del Padre permanece ¿qué? En nuestros corazones, amados. Entonces, Cristo es la esperanza de gloria para la humanidad. Seguimos, no dejaremos. Yo particularmente no voy a callar que Jesucristo es la esperanza de todas las circunstancias. Cuando Jesús tiene la preeminencia en todo, ¿cierto? En toda nuestra manera de vivir, en cada asunto financiero, de salud, de sabiduría, de preocupación. Bueno, todo lo que puedas estar pasando o lo que puedas estar observando, Cristo es la preeminencia. Él consumió todo, se llevó toda maldad, toda enfermedad, toda pobreza en esa cruz, porque Dios cuando creó todo, bendijo a Adán y Eva, creando todo y todo era que bueno en gran manera. Jesús nos devolvió eso. Pero es deber tuyo y mío hacer que Cristo sea engendrado y permanezca en toda mi manera de vivir. No solamente declarando, amados. Podemos hablar Jesús allá y Jesús acá, que ese es mi camino, la verdad, pero estás manifestando a Cristo en toda tu manera de vivir cuando lo consideras lo supremo en tu vida. Muchos consideran a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Solamente se conforman con su salvación, pero no han hecho a Jesús el Señor de su vida. En muchas ocasiones, y ustedes lo ven en los pasajes bíblicos, que Jesús, aquel que se acercaba, le decía, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y seguirle es seguir sus pasos, seguir sus pisadas y seguir todo lo que Él hizo por esta humanidad, amados. Y nos damos, ¿cierto? Nos detenemos y nos frustramos porque nos detenemos en gastar tiempo en las cosas que no edifican, amados. Así que Jesucristo es nuestra esperanza de gloria. A la gran revelación del gran misterio de Dios, Colosenses capítulo 1, 24-27. Pablo revela su gran anhelo por seguir los pasos de Jesús, aunque esto significa sufrir por Él. Amén. Por eso él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto es lo que quiere decir cuando se expresa que en Colosenses 1:24, para mí el vivir es Cristo y el morir que es ganancia. Muchos quieren pasar mucho tiempo en cosas, deleitándose en las cosas del mundo, cuando van a llegar a un punto de decir lo mismo dijo, lo que dijo Salomón, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Guardar sus mandamientos es guardar el carácter de Cristo también en tu vida. Esto es importante. Entonces Pablo se está refiriendo aquí al sufrimiento en el curso de su vida y ministerio. Es decir, que Pablo veía sus sufrimientos por causa de ¿qué? Del ministerio, como parte de lo que significa ser siervo de Cristo. Ahora, con el propósito de proclamar la plenitud del Evangelio de Dios en Colosenses capítulo 1:25, Pablo habla del misterio que había estado escondido, porque ahora les ha sido revelado a los que hemos creído en Jesús. O sea, el misterio era que la iglesia ahora somos nosotros, somos el cuerpo de aquel que lo llena todo en todo.
Si has sido llamado, si tú estás en una iglesia, tienes que entender que tú haces parte del cuerpo de Cristo. Y como cuerpo debemos ¿qué? Hablar Cristo, caminar Cristo, ver Cristo, mirar Cristo, ¿cierto? Y dar buenas nuevas, ¿cierto? El año agradable del Señor a mucha gente, que es a través de ¿qué? De Jesucristo. Entonces, Pablo usa con frecuencia la palabra misterio. Ahora, con el fin de describir la verdad que no fue revelada en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Lo vemos en Romanos 16, 25, 26, 1 Corintios capítulo 2, verso 7, Efesios capítulo 3, versos del 3 al 10. O sea, la realidad del ministerio está en que Dios ha puesto las riquezas de su gracia a disposición tanto de los judíos como de los gentiles. Ahora ya no está en un sector, no está en un país. Ahora Jesús está en la preeminencia en todo lugar del mundo, amados. Qué bueno es esto, amados. O sea que después de este tiempo, cuando vengamos como iglesia y nos volvamos a reunir, Cristo debe ser la preeminencia en toda nuestra manera de vivir. Hay muchas personas allá en el mundo, lejos de la ciudadanía de Dios, que necesitan reconciliar con el Padre. Y tú y yo tenemos una gran comisión, una responsabilidad de que muchas personas reconcilien como nosotros hemos reconciliado con Papá. Así que esto es, ya no hay ni judío, ni griego, ni advenedizo, y ahora todos somos ¿qué? Conciudadanos de los cielos. ¿Cuántas doctrinas, cuántas cosas? ¡Wow! ¿Cuántas ministraciones no se ven acá? Cuando si todos tuviéramos el concepto claro de que todo fue creado ¿para qué? Para que Cristo sea exaltado. Todo fue creado para Él. Nosotros como su iglesia, como su cuerpo, nos ahorraríamos muchas cosas, ¿cierto? ¿Para qué? Para cumplir el propósito de Dios. Pero esta es la enseñanza de esta mañana. Que seas tú ministrado y que entiendas que todo lo que nos rodea, todo lo que nos gobierna, todas las cosas que suceden, hay una preeminencia y se llama ¿qué? Jesucristo. Entonces, la realidad del misterio que está en que Dios puso las riquezas de su gracia a disposición tanto de los judíos como de ¿qué? De los gentiles. Ahora, tanto judíos como gentiles pueden recibir toda la bendición de Dios en Cristo Jesús. En Colosenses capítulo 1, verso 27 lo dice. O sea, que no solamente la bendición es para un lugar, ni para un país, sino ¿para qué? Para todos los que hemos creído que en Jesucristo. En Colosenses capítulo 1, 28, 29 nos dice que fuimos perfectos en Cristo. O sea que esto también lo habla Pablo. Pablo trabajó incansablemente con la iglesia en Colosas. Él describe su ministerio en tres términos: anunciar, amonestar y enseñar. Ese es el propósito: anunciar, amonestar y enseñar. Anunciar. Pablo se está refiriendo al hecho de proclamar el evangelio. Tres propósitos claves para ir culminando esta enseñanza: anunciar, amonestar y enseñar. Y vamos al primero, que es anunciar. Entonces, vuelvo y repito, Pablo se está refiriendo al hecho de proclamar el evangelio. Cristo llamó a toda la iglesia a proclamar y es la responsabilidad de que todo creyente, lo dice en Marcos 16:15, también hablemos que a Cristo, lo mismo que hemos sido anunciados, lo mismo que nos anunciaron, también nosotros debemos que anunciar. Segundo, amonestar. O sea, eso podría traducirse como advertir. Esto se refiere a la responsabilidad de reprender y alertar a otros, es decir, aconsejar o ayudar a otros creyentes a ver que los aspectos en que necesita crecer en Cristo. Eso es, cuando amonestar tiene que ver con advertir. Y esa es una realidad que no podemos omitir. Nosotros recuerden que el amor de Dios no es permisividad, el amor de Dios es severo, también porque el padre que ama a su hijo lo corrige. Pero también debemos advertir que debemos llegar a la estatura de Cristo. Cristo está pronto a venir, amados. Cristo viene por una iglesia que sin mancha y sin arruga. Él no viene por un yugo desigual, sino por una iglesia que sea conectada a Él. Entonces, primero era ¿qué? Anunciar. Segundo, que amonestar, que tiene que ver con advertir. Y tercero, enseñar, amados. Tercero, que enseñar. Esto se refiere, o sea, hace referencia a que la instrucción de la palabra nunca debe cesar, amados. Por eso
cuando se enseña, ya se está enseñando a veces ya con muchas charlas motivacionales, bueno, en fin, para que la gente se sienta cómoda, pero recuerden que no hay mejor enseñanza que la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa, amados. Entonces tenemos que enseñar las Escrituras. Tenemos que llevar a cabo el cumplimiento de esta misión, de la gran comisión, enseñando que la palabra de Dios. O sea que todo esto tiene un mismo propósito: guiar a los creyentes a la madurez espiritual y que sean perfeccionados en Cristo y que muchas personas reconcilien con Dios. Cuando hablamos de la supremacía de Cristo, lo hablamos como iglesia. Y ese es el norte, que una parte de nuestra visión es ser para formar. Yo primero soy un discípulo para formar discípulos. ¿Por qué? Porque discípulos forman discípulos. Creyentes solamente forman creyentes. Asistentes solamente forman asistentes. Pero cuando tú eres discípulo, estás formando ¿qué? Discípulos. Y un discípulo es uno que imita o hace lo que su maestro le ha enseñado, amados. Así que esta es la enseñanza de esta mañana. Es algo muy preciso, muy puntual. Cristo es la supremacía en todo, teniendo en cuenta que tenemos que anunciar, tenemos que advertir o amonestar y tenemos que enseñar, amados. Y tan pronto pase toda esta circunstancia, usted se haga el propósito de cumplir, ¿cierto? El propósito por el cual tú has sido salvo y por el cual has sido llamado para que muchas personas reconcilien con Cristo, amados. Es así muy corta esta reflexión, entendiendo que todo lo que nos rodea, toda la circunstancia de Jesús está por encima de cualquier circunstancia en este mundo. De guerras terroristas, de rumores de guerra, de enfermedades, pandemias, cualquier. Jesús está por encima, escuchen bien, y nosotros como iglesia también estamos por encima de todas esas circunstancias. Así que quiero animarte en esta enseñanza a que reconozca a Cristo una vez más como tu Señor, como el todo, no solamente como tu Salvador, sino como el todo. Predica el Evangelio. Dice que las buenas nuevas tienen que ser predicadas y enseñadas. Tenemos que decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y dispón tu corazón, porque Dios hará cosas más poderosas después de este tiempo, si lo crees conmigo. Así que declara que Jesucristo es el Señor, amados. Así que esta es la enseñanza. Le animo a que usted se levante con poder ahí para orar y démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Hoy te glorificamos, te exaltamos con esta pequeña enseñanza, reconociendo, Padre, que Jesús es el todo de nuestra vida, es Rey y Señor. Hoy te alabamos y hoy una vez más te decimos, Jesucristo, que te reconocemos como nuestra cabeza, que somos parte de tu cuerpo y que a partir de este momento reconocemos una vez más tu preeminencia en toda nuestra manera de vivir, en toda la tierra y en cada circunstancia. Y tú que me estás viendo, te quiero invitar a que recibas a Jesús como tu Señor, como tu Salvador. Y repite conmigo: Padre, te doy gracias. Señor, gracias por la oportunidad que me das de entender el propósito por el cual enviaste a tu Hijo. Hoy declaro que recibo a Jesús como mi Señor, como mi Salvador, para mi salvación, para el perdón de mis pecados y para vida eterna. Amén. Así que si has hecho esa declaración, créeme que el Espíritu Santo ahora ministra tu vida para que tengas más claridad de que Cristo es el todo, la preeminencia. Jesús es el centro de todo, amado. Jamás quita tu mirada de Jesucristo. Jamás quite tu mirada de la palabra de Dios y jamás quite tu mirada de la obra que es en nosotros, que es en Cristo Jesús. Que el Señor les continúe bendiciendo, amados, y nos veremos muy pronto.